mañana con 21 minutos, Colo-Colo debió finalmente enfrentar a Audax Italiano con jugadores sub-17. Esto, recordemos, por los contagios y contactos estrechos producidos al interior del plantel el fin de semana pasado. Claro, un hecho que causó polémica en el mundo del fútbol porque quedaron marginados de la posibilidad de jugar cerca de 60 personas entre los jugadores profesionales y juveniles de Colo-Colo. Incluso se había pedido reducir las cuarentenas preventivas para los jugadores, pero hay todo un contexto que queremos analizar. Estamos con el presidente del CIFUP, del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García. Gracias por el contacto, Gamadiel. Buenos días. Muy buenos días, espero que estén bien. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Gamadiel, bueno, esto generó polémica, ya sabemos cuáles han sido las críticas sobre lo que ha ocurrido, la posición de Colo-Colo también y de otros clubes. Finalmente se termina disputando el partido. ¿Cómo evalúan ustedes la forma en la que se procedió y lo que se resolvió por parte de la NFP respecto al partido de Colo-Colo y Audax Italiano? A ver, hay un tema sumamente importante que hay que señalar previo a toda la polémica. Son los presidentes de estas instituciones, de todas las instituciones de nuestro país, 32 equipos que componen el Consejo Presidente, quienes se ponen de acuerdo con normas transitorias para este torneo, para que no se suspendan partidos por caso de COVID. Estas normas transitorias, por supuesto, que permiten que jueguen juveniles. Al no tener plantel profesional o al no tener la cantidad suficiente de jugadores profesionales, permitía jugar lo que ocurrió con Colo-Colo ayer. Es parte de esto, es lo que le ocurrió en su momento a Curicó, es lo que le ocurrió también hace muy poco a San Marcos de Arica, lo que ocurrió a Cobreloa un día antes del partido Colo-Colo. Por lo tanto, quienes tomaron esta decisión y quienes lamentablemente no consideraron ningún perjuicio para las instituciones que le pudiera ocurrir son los mismos presidentes de las instituciones. Lo que hoy día está ocurriendo es producto de estos acuerdos que no son consultados con el sindicato y que lamentablemente hoy día están afectando y que por supuesto que generan gran polémica, sobre todo por la parte o por el momento en que ya está viviendo el torneo en su etapa final. Una pregunta sobre lo que usted plantea. ¿Ustedes no fueron consultados al momento de redactar este reglamento y resolver que aún cuando hubieran contagios se jugara de todas formas a todo evento? No, porque aquí la historia se va un poco más atrás. Hay que recordar que al inicio del torneo nosotros como sindicato no quisimos que este torneo no tuviera ascenso ni descenso, algo que también estaba acordado en el Consejo Presidente, y estas normas transitorias también fueron para romper un poco el paro. Entonces, cuando uno habla de los acuerdos que toman los presidentes y que muchas veces después se ven afectados ellos mismos o sus mismas instituciones, quiere decir que cuando se toman este tipo de medidas deben ser consultadas con el sindicato. Nosotros a principio de año tuvimos que parar el torneo para que el torneo se pudiera jugar con ascenso y descenso, y estas normas transitorias quedaron vigentes desde ahí en adelante. Por lo tanto, hoy día lo que está ocurriendo podría haberse zanjado con un acuerdo entre los presidentes de cada una de las instituciones, algo que ya ocurrió en la segunda división con la gente de San Antonio Unido, quienes suspendieron un partido por contactos COVID o por contagio dentro del plantel, pero se acordó con el presidente del equipo rival. Por lo tanto, esas buenas prácticas, esa competitividad es la que también queremos para el torneo de primera y de primera vez. ¿Y cómo esto, Gamadiel, puede ir marcando quizás un precedente? Porque a lo mejor la situación se puede repetir. Tantas personas como contactos estrechos después de un encuentro, posiblemente, y con la variación Delta, que es muy contagiosa, posiblemente esto se puede seguir repitiendo. ¿Cómo se puede ir tomando medidas a futuro, pero conversadas previamente, que no parezca ser una decisión por un partido que parezca más relevante que otro? A ver, ese es el punto relevante. Como ya ocurrió anteriormente con otras instituciones, el tema es que no parezca que se está favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Creo que ese es el punto inicial de todo esto. ¿Y cómo se puede mejorar? Por supuesto que cuando se toma una resolución de esta manera, que efectivamente sean quienes componen el plantel profesional quienes puedan actuar y no tener que estar echando mano a la sub-15, sub-16 o sub-17, quienes lamentablemente, también hay que señalarlo, estuvieron prácticamente 2 años sin poder competir por el tema del COVID. Por las mismas decisiones de la NFP, ¿no? Exactamente, bueno, son temas económicos, son temas de traslado, son temas para tratar de evitar los contactos estrechos o directamente el contagio, pero muchos de los jóvenes que ayer actuaron
hace 2 años que no compiten, hace 2 años que no pueden competir en su categoría. Por lo tanto, eso también es un tema. Pero son los presidentes los que tienen que plantear y tienen que tener esa claridad cuando firman los acuerdos. Sí. Gamadiel, a su juicio entonces no correspondía la suspensión del partido por parte de la NFP de manera unilateral, sino que debía quedar este asunto restringido a los presidentes de cada club, ¿no? O de los 2 clubes involucrados. A ver, el presidente Colo-Colo solicitó, y todos saben porque fue público, al presidente Audax suspender el partido, quien se negó, lamentablemente se negó. Digo lamentablemente porque Audax Italiano es una institución seria y creo que no tenía por qué caer en esta poca deportividad, porque tiene un buen plantel, porque podría haber enfrentado perfectamente a Colo-Colo en un par de días o cuando se reprogramara. Y creo que hubiese sido mucho mejor recibido por toda la gente del fútbol y por todos los que estamos rodeando esta actividad. Pero también la NFP puede suspender un partido de manera unilateral por fuerza mayor. Por lo tanto, aquí va el tema que conversamos anteriormente. Si la NFP toma esta decisión para Colo-Colo, el resto de los equipos que tuvieron que actuar con juveniles, el resto de equipos que tuvieron que jugar a como dé lugar, como se señaló en algún momento, se iban a sentir perjudicados por esta toma de decisión de la NFP. Entonces, cuando la NFP, y lo hemos señalado muchas veces, no tiene autonomía, porque son los presidentes los que acuerdan todo lo que pasa en el Consejo Presidente, lógicamente que la NFP queda de manos amarradas. Sí, claro. Y ahora, Gamadiel, ¿qué responsabilidad hay en los clubes también? Porque sabemos que estamos en un contexto de pandemia, pero hay que tener medidas un poquito más cuidadosas, como en cualquier otra institución, para evitar este tipo de hechos, ¿no? Por supuesto, aquí todos somos responsables. El relajo, el dejar que las medidas, por ejemplo, es súper contraproducente, por ejemplo, lo que ocurre en el fútbol. Suben los aforos, va mucha más gente a los estadios, se jugó un clásico con 30.000 personas, pero resulta que las cuarentenas son igual de duras para los jugadores o para quienes están expuestos aquí. Entonces, también yo creo que la autoridad tiene que pensar que debe haber un equilibrio. Estamos entregando un mensaje a la comunidad de que está todo tranquilo, de que todos pueden ir al estadio, pero resulta que después son los jugadores los que terminan pagando y terminan por contacto estrecho, cuarentenas de 15 días. Sí, pero Gamadiel, también me refiero al cuidado y la responsabilidad de los propios jugadores. O sea, pedimos comunicación de riesgo a autoridades y también a los jugadores que en este caso tienen responsabilidad mayor. Evidentemente nadie se quiere contagiar, pero también podemos hacer mucho el trabajo de evitar los contagios. Por eso señalé que todos somos responsables, todos. Porque aquí no hay nadie que esté por sobre la ley, no hay nadie que no pueda andar con su mascarilla, no hay nadie que en un espacio cerrado, por ejemplo, como es un camarín, no debería estar usando el barbijo. Por lo tanto, aquí no solamente quiero responsabilizar al gobierno o solamente la responsabilidad de los presidentes, también los jugadores deben mantener la distancia, deben tratar de en los espacios cerrados mantener su mascarilla. Y bueno, un dato importante de la causa, esta es la primera vez que un plantel completo se va a cuarentena. Y eso también señala que después de prácticamente 18 meses de pandemia, también hay que darle un poco el apruebo a las instituciones deportivas que han mantenido las cuarentenas, que han mantenido los protocolos, y por eso también el fútbol tiene un porcentaje bastante bajo en lo que es contagio. ¿Y qué responsabilidad tiene Colo-Colo, la institución, digamos, la administración, en lo que ocurrió? Porque, claro, usted lo ha dicho, es primera vez que el plantel completo se va a cuarentena. Acá son 60 personas, incluyendo también, aparte del cuerpo técnico, administrativo, etcétera. ¿Qué responsabilidad tiene Colo-Colo en todo eso? Bueno, después de un triunfo como fue el que obtuvo Colo-Colo en el Clásico, me imagino que la algarabía y la felicidad lo sobrepasó. En el camarín quizás la celebración fue desmedida, no estuvieron los controles para mantener el protocolo vigente, pero eso es un tema que también tiene que ver Colo-Colo en la interna. Me imagino que cuando hay contacto estrecho es porque hay un contagio comprobado, porque estuvieron muchas personas en los mismos espacios y lógicamente aquí hay un informe desde el del 7 de septiembre de la NFP
que había que tener mucho más cuidado porque la variante Delta era mucho más contagiosa. Entonces los equipos también tenían que extremar recursos para mantener los protocolos que ya estaban vigentes. Bien, Gamadiel García, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga